Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento. Gracias porque estamos ya reunidos en diferentes lugares, Señor, pero unidos a través de estos medios tecnológicos con el propósito de aprender, de adquirir herramientas que nos ayuden a ser mejores intérpretes de tu palabra, para entonces ser mejores maestros, que podamos enseñar como tú mismo ordenaste, Señor, rectamente la palabra de justicia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a los que han de llegar, Señor. Protégelos, ayúdalos y permite que sea 2 horas productivas, 2 horas de enseñanza, de aprendizaje, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La última vez que estuvimos conectados para esta clase, estuvimos trabajando en el análisis sintáctico y yo les iba a enviar el análisis como lo trabajamos aquí para que ustedes vieran cómo quedó finalmente, pero no se los pude enviar, hermanos. Más bien no se los envié porque lo olvidé completamente. Me acordé ayer. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la que no se los envié. Pero ahorita terminando la clase, se los mando para que ustedes lo tengan, hermanos, por favor. Y una disculpa, simplemente se me pasó, se me fue. Ahora vamos a continuar, hermanos. No sé si empezamos ya haciendo lo que era el análisis verbal. No recuerdo muy bien si empezamos a trabajar algunas definiciones, pero ¿qué les parece si abren su texto, hermanos, ahí en Mateo capítulo 6, 19 al 21? Y entonces nosotros podemos empezar a hacer algunas definiciones de nuestro texto para ir trabajando lo que sería el análisis verbal. Bueno, creo que hicimos el análisis verbal. Lo que nos hacía falta era empezar a hacer el teológico, y creo que yo les dije, hermanos, investiguen algunas palabras para que entre todos podamos llegar a hacer definiciones. ¿Verdad que sí? Pero probablemente les pasó lo mismo que a mí. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo entonces aquí. Nuestros hermanos de Houston se acaban de unir a la transmisión también, ¿verdad? Ahí están, si es que no estoy mal. Muy bien. Entonces, algunas palabras, hermanos, que nosotros tenemos que ir, que tendríamos que trabajar para definir qué es lo que Jesús está diciendo. Por ejemplo, la palabra tesoros en el texto, más que un significado de la palabra en sí, en el texto tiene un uso cultural. Para la gente de aquella época, ¿qué eran los tesoros? Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta por qué Jesús les va a decir lo de la polilla, lo de los ladrones, lo del óxido u orín, como lo dice Reina Valera 60. Los tesoros en ese tiempo eran acumulación de por lo menos 3 recursos. Uno, alimento. Otro, metales preciosos o joyas preciosas. Y otro, vestido, ropa. Así es que la gente rica era la que acumulaba mucha ropa, mucho alimento y muchas joyas. ¿Y cómo lo guardaban? Ellos usaban varios métodos. Uno de los métodos era en el centro de la casa o en algún lugar de la casa, escarbar, hacer un hoyo y meterlo todo ahí. Pero al estar en contacto con la humedad, con la tierra, con todo esto, obviamente que los metales preciosos se iban a oxidar
los vestidos se iban a apolillar y el alimento se iba a echar a perder. Ahora, lo otro era tenerlo fuera de la tierra, en la casa solamente, pero entonces estaba a la mano de los ladrones. Alguien podría entrar y como está ahí expuesto a la vista, se lo podía llevar. Algunos intentaban guardarlos, hacer un cuarto especial para guardar sus cosas. Sin embargo, los materiales con que hacían las casas no eran de los más seguros. De hecho, el término que dice donde los ladrones hurtan, esa palabra hurtan, el significado es donde los ladrones pueden hacer un hoyo para entrar. Entonces, es de lo que está hablando Jesús. Él está diciendo que está haciendo un uso cultural de la palabra tesoros y que es así como nosotros debemos entenderla para saber por qué está mencionando los ladrones, la polilla y el orín. Entonces, nosotros podemos definir que los tesoros es la acumulación de alimento, vestidos que la gente de aquel tiempo hacía. Y de esta manera estamos definiendo cómo Jesús está usando las palabras, cómo Jesús está usando la referencia que Él está haciendo con respecto a no acumular tesoros. La idea entonces es que si una persona tiene puesta su confianza en estos tesoros, pues los ladrones van a venir y los ladrones se los van a llevar. Esta es la idea, hermanos, de lo que está diciendo, Jesús. Ahora, cuando Él dice, más bien acumulen tesoros en el cielo, Él está haciendo otro uso cultural. En los libros apócrifos, por ejemplo, en Tobías, aparece la idea de que el ser humano aquí puede ir haciendo algunas obras que va a ir acumulándole como puntos, como tesoros delante de Dios en el cielo. Entonces, Jesús está recuperando esa idea, no está hablando de que hagamos méritos, pero sí está hablando de que en el contexto de lo que Jesús está diciendo, no es hacer méritos, pero sí es hacer, más bien darle la importancia a lo eterno, darle la importancia a lo celestial, darle la importancia a lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Él va a concluir el sermón del monte diciendo eso, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Es la idea que trae aquí. Y entonces él está diciendo, háganse más bien tesoros en el cielo, y está usando esa expresión tesoros en el cielo de una manera cultural. De hecho, el libro comentario del contexto cultural de la Biblia, eso es lo que nos informa a nosotros, ¿no? Acerca de hacer tesoros en el cielo, que dice los textos judíos hablaban de acumular tesoros con Dios. Entonces, él está haciendo un uso cultural, una idea que ellos ya tenían en su cultura, que ellos entendían que eso podía suceder. Él lo está recuperando, no para sancionar que usted puede juntar tesoros en el cielo y hacer méritos, sino más bien para enfocar la vista del creyente en lo eterno, en lo celestial, en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, en este caso, Jesús está haciendo esa aplicación de un término que para ellos está dentro de su cultura, pero Jesús lo está aplicando dentro de la idea de lo que es el reino de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos el análisis verbal, cuando hacemos y vemos ahí términos culturales. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué palabras o qué frases tienen una referencia cultural para que nosotros podamos entenderlas? Y entonces, ahorita hemos visto que hacer tesoros en el cielo es una referencia cultural, un pensamiento que ya permeaba dentro de los judíos, y que Jesús está usando esa idea para darnos una aplicación diferente, una aplicación nueva, hacer algo, una aplicación que tenga que ver ahora con el reino de Dios. Pero es el uso cultural de una expresión de la cultura de ese tiempo.
nosotros ya no podemos pensar de esa manera, nosotros debemos pensar en el hecho de que no que hacemos tesoros en el cielo, sino de que nuestra vista debe estar en lo eterno, debe estar en lo celestial. Esa sería la aplicación para nosotros. Expresiones figurativas, no recuerdo si la vez pasada nosotros dijimos que había expresiones figurativas, pero podríamos pensar que tal vez no las hay, habría que estar un poquito más de tiempo en eso, pero esos son ejemplos, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los términos teológicos clave dentro del texto? Creo que habíamos dicho que encontramos muy pocos, ¿verdad? Encontramos muy pocos. La verdad es que encontraríamos la palabra cielo, sería un término teológico, si es que está haciendo referencia. Cielo sería un término teológico, corazón sería un término teológico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que cielo viene desarrollado en toda la Biblia. Vamos a ver que la palabra cielo siempre va a hacer referencia a Dios, a su reino venidero, a la acción de Dios como soberano del universo. Y corazón siempre va a hacer referencia a la voluntad del hombre, a su propósito de seguir o no a Dios, a la residencia de sus pensamientos. Jesús va a decir que es el lugar de donde sale el pecado. Entonces, corazón va a tener un significado, ¿cómo se llama? Importante, ¿no? Importante. Entonces, para mí, esos serían los dos términos teológicos que tenemos. Ahora, ¿cómo los definimos? ¿Cómo definimos, hermanos, estos términos teológicos? ¿Qué podemos decir con respecto de cielo y con respecto de corazón? Vamos entonces al apartado de análisis teológico. Ya tenemos dos palabras teológicas que vamos nosotros que nosotros vamos a analizar. Entonces dice ahí, escoger aquellas palabras que son significativas. Ya escogimos dos, cielo, corazón, y luego definir las palabras escogidas según su función en el contexto inmediato. Considerados otros usos de la misma palabra en el mismo libro o en otros libros del mismo autor. En este caso solamente vamos a usar Mateo, porque Mateo solamente tiene un libro, Mateo. Entonces, ¿cómo ha usado Mateo la palabra cielo en su libro? Bien. Y Mateo ha usado la palabra cielo como el lugar de la habitación de Dios. Como el lugar de la habitación de Dios, por ejemplo. O una referencia a Dios o una referencia a su reino. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 3, versículo 3, él pone en palabras de Juan el Bautista, en boca de Juan el Bautista, las siguientes palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces ahí está otra vez, ahí está la palabra cielo, es el primer uso que él hace de la palabra cielo. Y lo conecta directamente con el reino de Dios. Entonces, así está usando Mateo la palabra cielo en su libro. En 3:17, hablando del bautismo de Jesús, dice, y hubo una voz de los cielos. Otra vez, ahí está aunque está en uso plural, pero ahí está vuelve a aparecer la palabra y está haciendo referencia a la habitación de Dios o al lugar de donde viene la aprobación que Jesús está recibiendo. Seguimos adelante, hermanos, y en que el capítulo 5, en este capítulo 5 donde estamos, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez vuelve a conectar la palabra cielo con el reino de Dios. De esta manera él está usando el término cielos. En el versículo 10 de este mismo capítulo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Nuevamente, conecta la palabra cielo con, eh, con el reino de Dios. Así es que cuando nosotros llegamos, hermanos, al capítulo 6, bueno, en el capítulo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente conecta cielos con Dios. Y entonces, cuando llegamos nosotros al capítulo 6, en el versículo 20, donde aparece la palabra cielo, entendemos que el uso que Mateo está haciendo de cielo es como el lugar de la habitación de Dios, o el lugar donde está la presencia de Dios. Para Mateo, esta es la forma en que va a usar la palabra cielo. Ahora, esto es bien interesante porque cuando Mateo va a hacer referencias a Dios, usando palabras de Jesús o de alguien más, pero generalmente de Jesús, él va a referirse a Dios diciendo que Él es nuestro Padre celestial. Entonces, inmediatamente nosotros entendemos que esa palabra cielo ahí nos está conectando con una realidad espiritual que tiene que ver con Dios. Teológicamente, para Mateo, cielo no puede ser otra cosa sino el lugar donde está Dios. Así es que este es el significado, esta es la manera en que él está usando la palabra cielo. Y eso es lo que nosotros ponemos ahí en nuestro análisis teológico. ¿Cómo está usando Mateo la palabra cielo? A través de estas referencias, las que ya nosotros hicimos, entendemos, descubrimos que cielo está siendo usado en referencia al lugar de la habitación de Dios, o como una referencia al reino venidero, porque siempre que en otros textos Mateo pone la palabra cielo, lo conecta con el reino de Dios o con Dios mismo. Entonces, ya entendemos ahora de qué está hablando él aquí cuando pone con esa sola palabra cielo. Entendemos que está hablando de algo mucho más profundo que lo que nosotros podemos ver durante el día. ¿Ok? Luego dice, examinar los usos de la misma palabra por otros escritores de la misma época. ¿Qué escritores habrán escrito casi en la misma época que Pablo? Pues, si tomamos en cuenta que el Nuevo Testamento se escribió todo en un tiempo probablemente apenas de 60 años, casi, si no es que menos, pues la verdad es que todos los libros del Nuevo Testamento le son contemporáneos a Mateo. Pero ¿quiénes le son más cercanos? Yo creo que los más cercanos le serían Marcos, los más cercanos le sería alguna de las cartas de Pablo, como probablemente Tesalonicenses, Gálatas. Serían cartas muy cercanas. Entonces tendríamos que ir a esas cartas y decir, ¿cómo usaron esos autores la palabra cielo? Porque recuerda, aquí lo que estamos haciendo es el análisis teológico de la palabra. Así es que, ¿cómo usaría Marcos la palabra cielo? Luego veremos cómo la usaría Pablo en alguna de las cartas y con eso terminaríamos nuestro análisis de esta palabra, nuestro análisis teológico de esta palabra. Bueno, falta un apartado más, pero vamos a ver. Marcos. Vamos a Marcos y empezamos a buscar alguna referencia, ¿no? Con respecto de cielo. Mire, aquí está una diferencia entre Mateo y Marcos, porque mientras que Mateo pone en palabras de Juan diciendo el reino de los cielos se ha acercado, Marcos dice el reino de Dios. Aquí sí hay una diferencia, ¿no? Entre ellos. Estoy buscando más o menos en los pasajes paralelos cómo están usando ellos si es que usan la misma palabra, y por lo menos ya descubrimos que Marcos no lo hace así.
Ujú. La tentación de Jesús, Marcos nos las cuenta en 2 versículos y no aparece a detalle, ¿verdad? Vamos a ver. Conforme vamos avanzando en la lectura de Marcos y nos vamos dando cuenta que al parecer Marcos no está usando la palabra y en cambio está sustituyendo en los lugares donde debería estar, según Mateo, por reino de Dios, nos damos cuenta que Marcos no tiene la intención entonces. Miren, aquí está una parábola donde en lugar de decir reino de los cielos, dice reino de Dios en el capítulo 4. Entonces, Es como el grano de mostaza. entonces, lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que Marcos no está haciendo el uso de la palabra cielo. Entonces, eso es así de manera muy, grosso modo, ¿no? Haciendo un muy superficial. Parece ser que él no está interesado en usar la palabra cielo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces ahora alguna carta de Pablo. Yo les decía, pues una carta de Pablo muy cercana, si creemos que Mateo fue escrita entre la década de los 60, 70, 60, 70 más o menos, pues casi todas las cartas de Pablo serían contemporáneas, pero vamos a ver Tesalonicenses, ¿les parece? Primera Tesalonicenses, que sería una de las primeras cartas de Pablo, y después veríamos Gálatas, que sería otra de las primeras cartas de Pablo, y podríamos ver si es que hay alguna referencia a la palabra cielo ahí. Entonces, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Tenemos que ir a las referencias bíblicas para que nosotros podamos entonces ver si está siendo usada nuestra palabra en otros libros contemporáneos al texto que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué estamos viendo textos que son más o menos contemporáneos para saber si usan la misma palabra y cómo la usan? Porque lo que estamos tratando de descubrir es el de la teología de la iglesia. Sí, hermano, por favor, adelante. No lo escucho, hermano. No lo escucho, hermano. Yo lo tengo aquí, le acabo de dar sonido, pero no lo logro escuchar, hermano. No sé si es usted allá que tiene apagado su sonido. A ver, hermano. No. ¿Ya? Ahí está, ya. No, 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 hermano. Alguien más habló. A ver, hermano. No. No, definitivamente no lo escucho. No sé si es usted allá en su computadora, hermano, que probablemente tiene. Porque hace rato yo sí lo escuché y lo silencié, pero ya ahorita no lo escucho para nada. No, hermano, no lo escucho. No. Lo siento, hermano, perdón. Entonces, ¿por qué hacemos esto, hermanos? Para que nosotros veamos cómo fue desarrollándose el pensamiento teológico de la iglesia conforme va pasando el tiempo en el uso de determinadas palabras. Cómo determinadas palabras, hermanos, eh, empiezan a adquirir empiezan a adquirir cierta importancia
dentro dentro de la iglesia. Y por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, hablando del asunto de la resurrección, Pablo va a escribir lo siguiente. Ya lo había encontrado, pero ya lo perdí. Dice Pablo, hablando del asunto de la resurrección, dice versículo 16 del capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está el uso de la palabra, cielo. Y Pablo también lo conecta como el lugar de donde va a proceder Jesús cuando en su regreso a la tierra venga por su iglesia y venga a juzgar a la humanidad. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar que Pablo también piensa o usa el término cielo en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, lo que sigue sería, ese es un ejemplo solamente de cómo está siendo usada esta palabra por escritores contemporáneos, y lo que sigue sería relacionar la teología revelada aquí con la teología revelada anteriormente, es decir, la analogía de la escritura antecedente. Este ejercicio lo que nos va a llevar a hacer es a pensar cómo escritores anteriores a Mateo, que es el que estamos estudiando, usaron esa palabra. ¿Existe alguna relación? Ahora, ¿desde dónde vamos a arrancar, hermanos? Desde Génesis. Vamos a hacer un estudio buscando, rastreando el uso de la palabra desde Génesis. Y mire, en Génesis vamos a empezar ya con un asunto bien interesante. Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya encontramos nuestra palabra cielos. Ahora, cuando nosotros vamos a este texto, hermanos, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vamos a tener que tomar una decisión con respecto a este texto. La palabra cielos en Génesis 1:1 ¿qué es lo que a qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A cielos como los conocemos o a cielos en un sentido espiritual? A ver, creo que mi hermano Jaime tiene una idea que nos quiere compartir. Buenos días. Buenos días, hermano. Se habla de creación, expansión, el inicio. Hablando de cielo. Sí. Génesis 1:1. Así lo entiendo yo. No lo escuché, hermano, por favor. De un panorama completo. Expansión, cielo. Así lo veo yo. No habla de la creación del libro. ¿Oye? No lo escucho, hermano. No logro entender qué me dice. Expansión, así. Como los niños. Ajá, expansión. Expansión, creación. Así lo veo yo. Expansión. Pero no entiendo la relación, hermano. No entiendo la relación. Lo que nosotros queremos saber es cielos aquí, ¿a qué se está refiriendo? Génesis 1:1. Ajá. Yo le entiendo expansión, creación de Dios. Pero es que Génesis 1:1 no usa la palabra expansión, hermano. Usa la palabra cielos, no expansión. Expansión está más abajo. Entonces, lo que nosotros queremos saber es qué dice 1:1. Mire, déjeme decirle, en hebreo, Génesis 1:1 empieza Bereshit Elohim Barak Hashamay Haaretz. Ese es nuestro versículo 1. Y los cielos... Ahora sí no entendí nada. Sí. Mire,
lo voy a decir otra vez más despacio. Bereshit es literalmente en el principio. Elohim, Dios. Dios. Barak, creó. Hashamay, los cielos. Haaretz, la tierra. Ahora, la palabra que está ahí puesta, Hashamay, los cielos, tiene el significado de los cielos como lo vemos desde la tierra. Así es que eso es lo que eso es lo que el escritor a Génesis, Moisés en este caso, está diciendo. Él está diciendo que el Señor creó los cielos y la tierra. Ahora, debemos, ¿por qué estoy deteniéndome aquí en esto? Porque mire, hay comentaristas que dicen que esa expresión, los cielos y la tierra, está incluyendo toda la creación de Dios, la creación material y la creación espiritual. Y algunos dicen que cuando la referencia en Génesis nos dice los cielos, se está refiriendo a la creación espiritual. Y que cuando nos dice la tierra, se está refiriendo a la creación material. No tenemos evidencia en el texto de que él esté pensando en eso. De hecho, cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que está pensando en términos de lo que podemos ver, tocar y experimentar a través de los sentidos como seres humanos. No está hablando de otra situación. La única referencia que hay ahí a algún asunto espiritual es la acción del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra y hasta la creación del hombre cuando Dios sopla el aliento de vida sobre sobre el hombre que ha creado. Entonces, no creo que tengamos mucha referencia como para poder decir que se está refiriendo a dos aspectos de la creación, un aspecto espiritual y un aspecto material. Yo más bien veo ahí que se está refiriendo al aspecto material todo, pero no deja de ser interesante la interpretación que algunos hermanos hacen de ese texto. Voy a darle audio a Monterrey porque hay un hermano ahí con la mano levantada. Adelante, hermano. Buenos días, hermano Samuel. Buenos días. Bueno, lo que yo entiendo, por ejemplo, la primera palabra, Bereshit, cuando hablamos del digo, para llegar a Hashemá, Bereshit, traducido literalmente, significa en el encabezado, o sea, hablar de lo que Dios nos va a enseñar a través de toda la escritura. Cuando llegamos a la creación, la palabra bara significa crear de la nada, es decir, el Señor lo dijo, lo deseó y así fue. Y cuando llegamos al cielo, yo entiendo que es la creación en general, desde el cielo donde el Señor está habitando, hablando para nuestro lenguaje, y asimismo los cielos, incluyendo estrellas, incluyendo todo lo demás, es decir, el firmamento o la expansión, de tu hermano Jaime. Eso es lo que yo entiendo, cuando el Señor creó todo, porque más adelante viene ya la expresión y la tierra, ya nos habla de lo que es nuestro, o sea, lo material, lo que estamos viviendo. Por eso yo entiendo esa parte que el Señor creó para nosotros los humanos, el cielo espiritual, donde Él está, donde Él habita, aunque ya siempre ha existido, vaya, pero para nosotros entenderlo, y después lo demás, porque más adelante, cuando habla de la creación de las dos grandes lumbreras, utiliza otra palabra hebrea para decirnos que la palabra sa, que significa precisamente descubrir, es decir, ya lo había creado desde el principio, pero no lo descubrió, no lo reveló hasta más adelante, cuando creó las dos grandes lumbreras. Me estoy yendo muy adelante, pero para más o menos hacer un contexto de lo que yo entiendo. Es decir, creó todo por lo que vemos, el firmamento, pero mucho no lo descubrió, hasta más adelante descubrió ya lo que viene siendo las lumbreras y todo lo que ilumina, como las estrellas y todo lo que nosotros vemos en la actualidad. No sé si esté lloviendo o no, pero ahí lo dejo el momento. Gracias. Sí, hermano, gracias. Sí, yo creo que podemos interpretarlo. Sí, hermano. A ver, adelante, hermano. Muy breve mi comentario. Entonces, yo quiero entender que el sentido que encontramos en Mateo es la habitación de Dios.
Sí. Pero quiero entender que en Génesis encontramos la habitación del hombre. O sea, se refiere a lo que nosotros conocemos, al mundo, a los cielos, lo que conocemos, pero no se refiere a que él esté creando la habitación de Dios. No son dos sentidos, ¿no? Entonces yo entiendo eso de que Mateo se refiere a los cielos, a la habitación de Dios, y aquí en Génesis estamos viendo pues, la creación de Dios, lo que nosotros conocemos, ¿no? Físicamente. Yo creo que, gracias hermano, yo creo que en un primer lugar sí podemos interpretarlo en el sentido de que la referencia es solamente lo que nosotros conocemos. Porque cuando nosotros leemos el canto de la creación en Génesis 1, nos damos cuenta que la creación está siendo descrita desde la perspectiva de alguien que está parado en la tierra. Y está viendo que se creó el cielo, se pusieron las lumbreras, luego el mar, luego etcétera, etcétera, todo lo que va sucediendo, pero su perspectiva está como que parado en la tierra y está describiendo lo que está pasando. Me parece a mí que en ese sentido sí puede describir eso. Ahora, podemos pensar, y para mí esa sería la manera de interpretar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que lo que está hablando ahí es que creó Dios la totalidad de lo que existe. Eso es lo que él está diciendo. En el principio Dios creó todo lo que ya existe. Que la palabra cielo pueda incluir la creación inmaterial tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad. ¿Hay algún pasaje dentro de la Biblia que a nosotros nos pueda llevar a pensar que eso es lo que sucedió ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero tendríamos que entrar en una discusión muy amplia, muy profunda al respecto, para ver si eso es así. Hermano de Houston. Sigo sin escucharlo, hermano. No sé cuál sea el problema. Sí, creo que es allá, hermano. Algo está pasando allá. Pero, por ejemplo, cuando Pablo hace una presentación de Cristo como el creador de todas las cosas en Colosenses, él nos dice que en él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Entonces, si Pablo está pensando, hermanos, en Génesis 1:1 al momento de estar escribiendo, entonces es posible. Pero si Pablo no está pensando en eso, dice en 1:16, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Si Pablo está pensando en Génesis 1:1 cuando está escribiendo esto, entonces la referencia es que sí. Si Pablo no está pensando en eso, entonces la referencia sería que no. Pero independientemente de eso, hermanos, lo que estamos descubriendo aquí es que la palabra cielo, entonces sí tiene un peso teológico muy importante. Ya desde Génesis 1:1. Independientemente cuál sea la conclusión a la que lleguemos. Yo llego a la conclusión que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene que ver con Dios creó la totalidad de lo que existe. Que esto puede incluir la creación de lo invisible, definitivamente es una posibilidad que no podemos negar. Aunque no podemos nada más de este texto llegar a una conclusión. Entonces, así es como está presentado entonces la palabra cielo en Génesis. En Génesis nosotros vemos que está así. Podemos seguir adelante en el desarrollo de la teología del Antiguo Testamento y podemos ver entonces cómo va cambiando, cómo se va moviendo el pensamiento
con respecto a lo que la palabra cielo puede significar. Por ejemplo, en Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Ahora, esa es una referencia a ¿qué? Seguramente esta es una referencia solamente al cielo como lo podemos ver. No creo que esté Nehemías entrando más allá de eso. Sin embargo, hermanos, en el libro de los Salmos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, usted va a ver un desarrollo de la palabra cielo como la habitación de Dios. Como la habitación de Dios. En muchos salmos, nosotros vamos a encontrar que Dios habita los cielos. Bueno, hay una referencia todavía más que estaba yo saltando. Crónicas, hermanos. Crónicas. Cuando Salomón, en Segunda de Crónicas, cuando Salomón edifica el templo y cuando se hace la dedicación del templo, Salomón dice así, 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, ahí Salomón está haciendo una referencia directa al cielo como la habitación de Dios. Y ese desarrollo también lo vamos a encontrar dentro del libro de los Salmos. Muchos salmos nos van a presentar a nosotros como nos va a presentar al cielo como el lugar de la habitación, de Dios. Entonces, nosotros vemos cómo se está desarrollando la teología de la palabra cielo para que lleguemos ya al final con Mateo y veamos que entonces la palabra cielo fue empezando a tener un uso con referencia a la habitación de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la teología antecedente. Y ese es el análisis que hacemos de las palabras teológicas, hermanos. La otra palabra teológica que nosotros tenemos aquí es corazón. Y tendríamos que hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Cómo está tomando cómo está tomando o de qué manera está usando Mateo la palabra corazón? Y nosotros vamos a ver que Mateo está usando la palabra como corazón como el asiento de la voluntad del ser humano. Jesús va a decir en Mateo que es del corazón de donde salen sale el pecado, la violencia, todo lo que contamina al hombre, sale del corazón. Nosotros vamos a encontrar en algunas referencias de las cartas de Pablo, donde dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, específicamente Romanos va a decir eso, y que entonces, por lo tanto, ahora nosotros podemos vivir de una manera diferente en razón de lo que Él ha hecho en nuestro corazón. En Romanos también Pablo va a decir que el corazón es el asiento de la voluntad para creer en Jesús. Cuando Él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces es el corazón el asiento de esa voluntad de creer. Y en el Antiguo Testamento, para los hebreos, también el corazón es el asiento de esa voluntad. Proverbios va a hablar mucho de eso, ¿no? Hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos todo este estudio, llegamos al punto en nuestro texto de entender que la palabra corazón ahí está puesta en su sentido teológico. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Es decir, el centro de lo que ustedes son como personas va a ser definido por lo que su corazón vuelva a su tesoro. Eso es lo que está diciendo Jesús en este discurso que nosotros vemos en Mateo 6, 19 al 21. Y de esta manera, hermanos, es como nosotros trabajamos los términos teológicos. No sé si haya alguna pregunta, hermanos. No sé si alguien quiera preguntar algo. ¿No? Muy bien. Entonces vamos al análisis homilético, hermanos. El análisis homilético. ¿Qué hacemos en el análisis homilético, hermanos? Bueno, en el análisis homilético es ya la preparación de lo que va a ser nuestro sermón o nuestra clase de escuela dominical o lo que vayamos a hacer a partir de nuestro estudio del texto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es buscar el tema del texto. En este pasaje, ¿qué nos enseña el Señor? Y tenemos que decirlo en una sola frase. Aquí podemos decir que en este pasaje Jesús nos enseña la importancia de definir las prioridades de nuestro corazón. O en este pasaje Jesús enseña la importancia de hacer de su reino nuestra prioridad. Cualquiera de las dos cosas, podemos decir que ese es el tema del texto. ¿Cuál es el énfasis del texto? Es decir, al momento de yo darlo a conocer, de explicarlo, de enseñarlo, ¿cuál va a ser el énfasis del texto? Y entonces yo puedo decir, al terminar este mensaje, al terminar este sermón, al terminar esta lección, los oyentes tomarán la decisión de cambiar sus prioridades para hacer del reino de Dios su prioridad. Esa podría ser el énfasis del texto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr una vez que explique lo que el texto significa? ¿Hacia dónde voy a guiar a la congregación? Ese es el énfasis del texto. ¿Cuáles serían los puntos principales del mensaje? ¿Cuáles serían los puntos principales del mensaje? Déjeme, es que creo que no sé dónde lo puse. Bueno, déjeme ir al texto. Dijimos que dividimos nuestro texto en 3, así es que tendríamos que definir un título, ¿no? Para nuestro tema. Y podríamos decir un título. ¿Cómo enseñaría yo este texto? Ya después de todo lo que hemos hecho hasta aquí, hermanos, ¿cómo lo voy a enseñar? Ok, yo debo pensar en un título. Y yo pienso este título. La importancia de definir lo que ama mi corazón. Ese sería mi título. La importancia de definir lo que ama mi corazón. Ese es mi título. Enseñanza número 1. La importancia de definir lo que ama mi corazón. Enseñanza número 1. Me ayudará a no invertir mis fuerzas en las cosas que se echan a perder, vamos a llamar esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces,
La importancia de definir lo que ama mi corazón me ayuda, enseñanza número 1, a no invertir mi vida, vamos a ponerlo así, a no invertir mi vida en aquellas cosas que se van a echar a perder o en aquellas cosas que no van a perdurar. Y ahí donde yo voy a explicar por qué Jesús está hablando de no hacerse tesoros en la tierra, qué significa la polilla, qué significa lo del orín, por qué hace la referencia a los ladrones y cómo eso yo lo voy a aplicar a mi vida. ¿Ok? Esa es mi primera enseñanza. Segunda enseñanza, mi título es la importancia de definir lo que ama mi corazón. Me ayuda a invertir mi vida en lo que es realmente importante. Sino aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Esa sería la segunda enseñanza. Y la tercera enseñanza sería la importancia de definir lo que ama mi corazón. Me ayuda a definir mi identidad. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Lo que sea realmente importante para mí, eso va a definir quién soy en realidad. Si para mí lo importante es la comida, soy un glotón. Si para mí lo importante es tener muchas posesiones, pues probablemente soy un, ¿cómo se llama? Un avaro, soy un, no sé, un acumulador, soy un, si lo importante para mí es disfrutar la vida, pasármela bien, entonces eso quiere decir que yo soy un hedonista, que yo soy una persona que solamente busca el placer. Porque donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Lo que sea importante para mí, lo que yo ame más, donde yo más me esfuerce, va a definir quién soy. Así es que esa es la manera en que yo daría esta enseñanza, hermanos. Esa es la manera en que yo daría esta enseñanza. La importancia de definir lo que ama mi corazón, enseñanza número 1, me ayudará a no malgastar la vida en las cosas temporales o en las cosas que se van a echar a perder. Me ayuda a mí a invertir mi vida en lo que va a perdurar para siempre y me va a ayudar a mí a definir quién soy yo. Y esa es la manera que ya llegué a la enseñanza y cómo la voy a presentar. Pero tuve que transitar todo este camino, hermanos, para poder llegar al punto donde yo sé que lo que estoy enseñando sí es algo que viene del texto. Que sí es algo que el texto lo dice. Porque ya hice un análisis verbal, porque ya hice un análisis teológico, porque ya estudié todo lo que tiene que ver con ese texto y ahora yo puedo con toda seguridad decir, este texto enseña esto. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí, hermanos? Nadie. Ok, hermanos. Terminamos, vamos a terminar nada más el análisis homilético. Tenemos que poner nuestros puntos principales del mensaje, que son los que acabamos de decir. Subpuntos del mensaje. Si hay enseñanzas que se desglosen de esos puntos, los pongo. Si no hay, pues entonces no las pongo. Teología del texto, solamente ubico dentro de mis enseñanzas dónde están los términos teológicos importantes que analizamos. Por ejemplo, en este caso, corazón estaría en la última enseñanza y cielo estaría en la segunda enseñanza. Y eso es lo único que yo haría. Conclusión del mensaje, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra recapitulación, nuestra aplicación y finalmente nuestro llamamiento, esto pensando en que estamos trabajando de manera puntual en un sermón. Muy bien, hermanos. Hasta aquí hemos terminado el método sintáctico teológico. Hemos pasado por todos estos análisis y hemos llegado ya a lo que es el fruto de todo nuestro trabajo.
A mí me gustaría saber, hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esto o alguna pregunta sobre lo que hemos visto antes, allá atrás. A ver, hermanos, quiero que participen, hermanos. Dice el hermano de Houston que él quisiera, pero no puede. Alguien, hermanos, por favor, no se me queden callados. Yo quiero estudiar, necesito que ustedes no se conecten en el teléfono. Fordi hvis vi gjør ferdig, og vi gir mat, og vi Se nos está colando por ahí un audio, pero no sé dónde. Desconéctense. Pónganse a escribir. Muy bien, hermanos. Necesito que participen, hermanos, porque es nuestra hora de retroalimentación allá en Monterrey. Muy bien. A ver, permítame, hermano. Adelante, hermano. No, para comentar algo, hermano. Oye, hermano, Sí. estoy viendo, ya vimos el análisis, vimos el enfoque que se le dio. Obviamente usted nos enseñó que pues, solamente hay un significado para cada texto, en este caso, que acabamos de analizar. Para cada palabra, perdón. Igualmente se pueden utilizar, o sí sería correcto, dar diferentes aplicaciones, o aquí nada más es una sola aplicación. Ok. Gracias, hermano. Muy interesante pregunta. La Biblia, como hemos visto, hermanos, cada texto de la Biblia tiene un solo significado. Sin embargo, la aplicación que vamos a hacer del significado sí va a variar, puede variar. Puede ser diferente. El asunto es que cuando hagamos la aplicación, hermanos, nosotros debemos tener cuidado que la aplicación que hagamos sí tiene referencia directa con el significado del texto. Porque puedo hacer una muy buena exégesis del texto y decir lo que el texto significa de manera muy puntual. Pero luego, hacer una aplicación incorrecta. Déjeme darle un ejemplo. Pablo va a decir que el que siembra escasamente también segará. Ahora, en el contexto del texto, Pablo está hablando de una ofrenda, ¿verdad? Pablo está hablando de una ofrenda. Así es que, ¿qué significa que el que siembre escasamente segará, y el que siembre abundantemente, también abundantemente segará? Pues eso. Ahí no tenemos para dónde hacernos. Eso significa, lo que dice literal, eso significa. Pero cuando yo tomo ese texto y la aplicación que hago es decirle a los hermanos que siembren para el reino de Dios y que lo hagan de manera abundante y que lo deben hacer y que es algo que deben sembrar dándomelo a mí, la aplicación ya es incorrecta. No toda aplicación va a ser correcta. Yo he escuchado por ahí yo he visto por ahí algunos hermanos, yo no sé si lo están haciendo conscientemente o no, pero alguien por ahí, yo vi una publicación, ahí no voy a decir en dónde porque no la vayan a buscar, pero alguien publicó que necesitaba una computadora o algo así, y puso ahí, ¿alguien quiere sembrar para el reino de Dios? Bueno, si está eso, hermano, su aplicación ya no es correcta. Porque no hay nada en el texto de Pablo que nos diga que podamos usar ese texto para aplicarlo de esa manera en la actualidad. Otro ejemplo. Otra vez Pablo. ¿Cómo malinterpretamos a Pablo, hermano? O mal aplicamos a Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto, ¿qué es lo que Pablo dice que puede hacer? Porque Cristo lo fortalece.
en el contexto del texto es que él puede vivir en abundancia porque Cristo lo fortalece. Y también quiere decir que él puede vivir en escasez, en pobreza, porque Cristo lo fortalece. Lo uno o lo otro, dice, él puede hacerlo, porque Cristo lo fortalece. Así es que cuando aquel muchacho no estudia su examen y al otro día ora y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo una mala aplicación del texto. Porque ese texto no significa eso. Ese texto no significa que usted puede aventarse de un edificio porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ese texto no significa eso. Aplicarlo de esa manera es una mala aplicación. Entonces, el texto tiene un solo significado y lo vamos a poder aplicar en diferentes circunstancias, que son las cambiantes. El significado no cambia, lo que cambian son las circunstancias donde vamos a aplicarlo. Pero la aplicación sí debe tener relación con el significado. De lo contrario, vamos a estar haciendo una mala aplicación del texto. Van a quedar con... Y si estamos haciendo una mala aplicación del texto, pues no importa qué tan buena exégesis hayamos hecho. Si la estamos aplicando mal, pues ya estamos mal. A ver, voy por allá, hermano Jaime. Adelante, hermano. Con la escritura en la mano. Sí, hermano, Y con la palabra de Dios, a ver qué le dice. Hermano pastor, ahí le va. Cuando uno siembra en las cosas de Dios, en tu tiempo, Dios se encarga de darte lo necesario. Está comprobado. Sí. Entonces, cuando uno siembra abundantemente, Dios todo lo apunta y dice, aquí está, aquí todo. En tu tiempo te voy a dar lo que me estás pidiendo o lo que te hace falta. Y Él lo da, Él lo cumple. Dale un buen ejemplo. Sí. A ver usted cómo lo aplica. Cómo Dios siempre cuida a sus siervos y a sus hijos. Está comprobado. Sí. Yo estaba, hermano, estaba a punto ya de levantar una materia para recibirme de contador público. Una materia. Busqué todo el cartes y ya fui a dirección. Aquí está. Me dice, Jaimito, te falta una materia. No le haga. Digo, sí. ¿Y cuál materia es? Inglés técnico. La dejé, nunca le pude atención. Y ahora sí, Dios mío, ayúdame. El inglés no entiendo ni más palomas, nada. Le conté con mi esposa, estuvo ahí casi 3 semanas, inglés, y yo no entendía nada. Y como que trabajando en las cosas de Dios. Yo le dije, padre, no puedo, ayúdame, dame chance. ¿Tú por dónde está la luz? Tú guíame. Yo estuve estudiando. Fueron todo el mes estudiando. Un libro famoso como la Biblia, así todo el libro. Puro inglés. Llega el examen, fíjese cómo actúa Dios muy bonito. Yo no sabía por dónde iba a llegar la oportunidad de Dios. En el examen, auditorio, éramos como unos 200 alumnos, puro inglés técnico. Todo el mundo le dejaba, como que no le da importancia, que es uno de ellos. Y llega ahí y me dan el examen eran 7 hojas de inglés. Ay, Dios mío, ahora sí, ¿cómo le hago aquí? No le puse mi nombre en inglés, y órale. Y ahora sí, padre, abre puertas y abre puertas. ¿Y cómo Dios empieza a trabajar todo? ¿Qué pone Dios? Dice, ya a la hora del examen, nuestro mamá tiene que usar para presentar el examen. Así que acaba de echarle ganas. 1 hora, lo pude contestar, lo más o menos faltaba un short. Y luego dice el maestro, era un 17 de diciembre, casi llegando a Navidad, 2 días antes de salir de la escuela. Dice, muchachos, yo ando muy emocionado, ahora es Navidad, ya llega Navidad un poquito, me gusta mucho, me encanta la Navidad, así que ando muy bondadosa hoy. Y ahora sí, Jaime, directamente boca la batería ahí. Y dice, ¿quién quiere el 70? Con todo respeto, y lo paso. Nadie hizo caso, Jaime aventó el examen. Maestro, yo volteaba, nadie, nomás yo, bueno, pues ni modo. Y ven para acá, compañero Jaime, era conocido. No sé por qué. 70, feliz Navidad, que Dios te bendiga. Maestro, gracias. Antes que se arrepintiera, córrele. Y ya voltearon la puerta, y entonces se empezaron a levantar todos. Maestro, no. Di oportunidad, nadie quiso, nadie me creyó. Nomás Jaime me creyó. Así que, Jaimito, feliz Navidad, que Dios te bendiga.
Y corre el mandón, que Hablaron por ese le comento a mi esposa, me dice, ay, suertudo, Dios nunca te deja. Mira, hermano, cómo llegó el examen, llegó la oportunidad de Dios, me dio 70, y dije, yo lo tomo, tómelo. Y bueno, así me puedo recibir, gracias a Dios. Era ahí pesado para mí, pero mire, cómo Dios actúa de una manera, se quedan asombrados, cómo Dios mueve las cosas, no por uno, por el amor de Dios. Una cosa preciosa, ¿verdad? Es una aplicación. Muy bien, hermano, pero usted hizo lo que usted le tocaba. Usted dijo que estuvo estudiando. Ah, sí, bueno, sí. Así es que el punto con esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que a veces nosotros dejamos de hacer lo que a nosotros nos toca solamente porque creemos que todo lo vamos a poder porque Cristo nos fortalece. Y ese texto no enseña eso. Es lo mismo con Filipenses. Mi Dios pues suplirá lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces uno dice, no, mi Dios suplirá conforme a lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Pero si vemos el contexto de ese texto, la iglesia de Filipenses era una iglesia pobre y que dentro de su pobreza no dejaba de dar, no dejaba de trabajar, no dejaba de apoyar. Y entonces en ese contexto es que Pablo les dice, Dios va a suplir lo que a ustedes les haga falta. No les está diciendo los va a hacer ricos. Les está diciendo Dios va a suplir. Para una persona que está en necesidad, con que se le supla lo que le hace falta en el momento adecuado, para él eso es la riqueza. Entonces, es lo que está enseñando Pablo. No está enseñando otra cosa. No estamos enseñando. Pablo no puede, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no podemos aplicar los textos de una manera más allá de lo que el mismo texto nos va a permitir. Sí podemos hacer diferentes aplicaciones, pero deben estar de acuerdo al significado mismo del texto. Muy bien, hermanos, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo que ustedes quieran preguntar de todo lo que hemos estado platicando desde que empezamos? Es nuestra última clase de esta materia. La próxima semana empezamos Evangelios y Hechos, si no estoy mal. Oye, hermano. Sí, hermano. Estoy analizando lo que está diciendo, lo que comentaba el hermano, y en base a este texto en particular, el que siembra escasamente y el que siembra abundantemente. Y obviamente Pablo está hablando en este caso de cuestiones económicas, de cuestiones de laborales, de trabajo. Una aplicación, entonces no podemos o no sería correcto aplicarlo en cuestiones de que si yo siembro abundantemente con mi trabajo en la obra, el Señor me recompensará de manera, pues, ya no económica, sino de una forma más espiritual. Pues mire, yo podría aplicarlo de hablando ya de un asunto que no sería económico, sino del trabajo. Vamos a suponer, mi hermano de Zacatecas que está ahí haciendo obra misionera. Y él dice, yo quiero tener una cosecha abundante. Pues según ese principio, debe sembrar abundante. Quiero tener 100 convertidos. Pues evangelice por lo menos 200. Y porque de 200, a lo mejor 100 van a creer. Entonces, la idea es esa. O sea, si yo quiero que Dios me muestre, haga algo abundantemente en la obra que me ha dado a mí, pues yo debo trabajar abundantemente. Pero no puedo esperar tener una iglesia grande o muchos creyentes si nada más estoy en la oficina esperando que venga a mí. No, yo estoy buscando las maneras, las estrategias, las formas, yendo, viniendo, haciendo, invitando. Si yo soy fiel en eso, seguramente Dios va a dar una cosecha abundante. A ver. Seguramente Dios va a dar una cosecha abundante. Ándale, pues, si quieres. Aunque no necesariamente, porque hay ocasiones en que a pesar de nuestro trabajo arduo, de nuestro trabajo abundante, a veces la cosecha es escasa.
Así es que tampoco es que sea una ley absoluta, porque finalmente Dios es soberano. Él sabe lo que va a dar. A lo mejor si Él me da a mí abundantemente, Él sabe que eso me va a hacer daño. Entonces no me va a dar abundantemente, me va a dar lo necesario. A lo mejor si Dios me da un ministerio muy exitoso, a lo mejor sabe Él que eso a mí me va a hacer daño, que eso no me va a ayudar en mi vida espiritual. Entonces no me lo va a dar. Finalmente yo sé que yo dependo de la soberanía de Dios. Lo que no podemos hacer es tomar estos textos como si fueran cuestiones absolutas, ¿no? Otro ejemplo, hermanos, miren, donde si dos de ustedes se ponen de acuerdo con respecto de una cosa, ya la tienen, ya se les fue concedida. Uy, pues imagínense, hermanos, si el asunto es solamente ponernos de acuerdo y orar para que Dios ya lo dé, pues pongámonos de acuerdo, hermanos. Y para que sea más así comprometido, pues en lugar de que seamos dos, pues ¿qué le parece si somos tres o si somos cuatro? Y ahí sí Dios no tiene otra cosa sino darnos lo que... No podemos hacer esa aplicación, no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. De hecho, ese texto donde dice, perdón, estoy confundiendo textos, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otro texto, hermanos, que mal comprendido también, ¿no? Pero voy a acabar con el otro primero. El texto de, si dos se pusieren de acuerdo, les será hecho, yo se los daré. No es algo absoluto. Yo no puedo decir, hermanos, hagan parejas de a dos, pues ni modo que de a tres, ¿verdad? Hagan equipos de a dos y pidan lo que quieran porque Dios lo va a dar. Pues no, hermanos, no está enseñando el texto eso. O es que pues aquí ya estamos, hermanos, miren, la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted lee con atención ese texto, en Mateo, que me parece que está, el contexto es la disciplina en la iglesia. La comunidad usada por Dios para disciplinar a sus propios miembros. No está hablando de que es la reunión de oración y no está hablando de que es la reunión en casas y no está hablando de que aunque en la iglesia nomás lleguen 3 y ya está Dios ahí, porque aunque esté yo solo, Dios está ahí. En el contexto de ese texto es la disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia debe darse de manera comunitaria, teniendo en el centro a Cristo, su enseñanza. Esa es la idea del texto. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo las aplicaciones, aunque sí pueden ser diferentes desde un mismo texto, nosotros debemos tener cuidado de que esas aplicaciones no se salgan de lo que el texto significa en sí mismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya le doy audio, hermano. Adelante. Del tema, con referencia a lo que comentaba el hermano Samuel, donde habla del que siembra generosamente, muchas veces, en mi caso yo sí he aplicado, no nada más en el ámbito económico, sino también en la manera de trabajar hacia los demás. Por ejemplo, si tú siembras amor, o si tú das amor, vas a recibir amor. Si tú das generosidad, vas a recibir generosidad, pero con una aplicación con el contexto, el significado de la economía y haciéndolo ya. ¿Es correcta la aplicación? ¿O...? Sí es correcta la aplicación si tomamos de ahí lo que se ha llamado el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? Porque Pablo va a hablar de eso mismo en la carta a Timoteo, donde dice el campesino, si se esfuerza para sembrar, pues tiene derecho a recibir los frutos de su siembra. Entonces, sí hay un principio. Yo creo que la mala aplicación está cuando nosotros enseñamos, si usted quiere cosechar mucho, siembre mucho. Y lo estamos haciendo como un trueque, como un negocio, como algo que me va a asegurar. Entonces, hay gente que lo aplica de esta manera.
y dice, bueno, yo quiero que el Señor me bendiga económicamente, pero bastante. Bueno, pues voy a dar bastante, porque si doy bastante, estoy sembrando abundantemente, pues la cosecha va a ser abundante. Entonces ya lo estamos viendo como un trueque, como un, yo cumplo mi parte, sembrar abundantemente, Dios, ahora tú cumple tu parte de darme abundantemente. Creo que cuando lo aplicamos así, ya nos salimos del significado del texto. Porque el texto lo único que quiere decir es, hermanos, para el reino de Dios, usted debe dar con generosidad. Eso es todo lo que está diciendo Pablo. Eso es todo. Él está diciendo, den generosamente. Eso es lo único que está diciendo Pablo. No está diciendo que usted puede hacer un trueque con Dios. Y por eso es que yo puse el ejemplo. Cuando algunos dicen, hermano, siempre para el reino de Dios necesito un carro. Y si usted me da un carro, Dios le va a dar 2. Bueno, ya ahí estamos fuera totalmente del contexto. Alguien estaba pidiendo la mano, creo que el hermano Jaime y luego el otro hermano también. Adelante, hermanos. Bueno, pastor, Proverbios 30, 8 y 9. Esto aplico para mi vida personal y lo comparto con la gente. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan de sacrificio. Qué chulada, ¿verdad? 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto, hermano, yo lo aplico mucho a mi vida cristiana y también lo aplico con la gente que nos escucha. Siempre hay que trabajar en las cosas de Dios. Trabajar. Y Dios se encarga de tu mantenimiento tuyo y de tu familia. Y eso me está aplicando por toda la vida. Me gusta esta cosa que me encanta. Amén. Amén, hermano. Adelante, hermano. Estaba ahorita en referencia al comentario que estábamos del texto anterior, porque le comentaba así rapidito a Jaime. Es cierto cuando tenemos problemas con las malas aplicaciones, porque a mí en lo personal, voy a contar algo personal, un pastor a mí me decía eso: ¿quieres tener más? Siembra más. Y yo creo que esto, ¿sabes?, es una acto voluntario totalmente de mi comunión con Dios. Yo doy esto, mi vida, cuestiones económicas, cuestiones personales, espirituales, es un acto voluntario. Es lo que estoy tratando de asimilar completamente. No es para que Dios me dé, yo le voy a dar. Porque todos vamos a quedar en el error aquel de la antigüedad, ¿verdad? Cuando hacían actos voluntarios de sacrificio, entre comillas, para que Dios tuviera la obligación de darnos. Y caeríamos en el error de malinterpretar el texto. Así es. Pastor, y me lo dijo así. Yo lo dejé así, así lo creí durante un tiempo. Ahorita digo, con el tiempo va uno cayendo que no es así. Pero ahorita le comentaba a Jaime eso, porque es bien importante hacérselo ver a la congregación. Porque hay muchos charlatanes por ahí que enseñan el famoso evangelio de la prosperidad. Tú da para que Dios te dé. Eso es un error, que Dios no lo podemos tentar. Así es. Mire, si Dios no puede ser tentado. Así es. Así es. Y finalmente el problema es que estamos enseñando que la relación con Dios se reduce a un acto comercial. O sea, yo le doy y Él me tiene que dar. Y eso no es cierto. Muy bien, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué inquietudes tienen con respecto a lo que hemos estado estudiando, hermanos? Ya, hermana, ya la vi. Adelante, hermana. Pastor, aparte de lo que nos va a mandar, de la información del trabajo que se hizo en estas últimas clases, ¿nos podría también agregar las referencias, por ejemplo, lo que vimos ahorita del diccionario, los usos y costumbres, o sea, libros que usted nos sugiera para conocer más los contextos históricos del pueblo, y de todo eso que nos puede ayudar más a abrir más el conocimiento para poder hacer mejor nuestro trabajo? Claro que sí, hermana. Yo se lo envío. ¿Cómo Gracias. no? Sí. Sí, hermano Jaime, ¿o quién iba a hablar? Sí. Gustavo. Hermano Gustavo, adelante. Gracias, hermano. Mire, nomás un comentario. Sí entendemos que las malas aplicaciones nos llevan a problemas, como se comentan ahorita. Pero, por ejemplo, yo leo aquí en Segunda de Reyes, cuando Ezequías le dicen, pues, hasta ahí dice: te ruego, oh Jehová,
te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿A qué me refiero? A que si obedeces a Dios y estás en una situación complicada, le puedes rogar a Dios, le puedes pedir a Dios, y puede ser que Dios te dé otra oportunidad. No como me porté bien, hice las cosas bien y voy a exigirle a Dios, porque ese es otro de los errores que hay. Tú decretas, tú exígele a Dios. Hace más o menos un año tuvimos un problema fuerte en la familia, y por ahí algunos se enteraron y me dijeron a mí, oye, ¿ya le reclamaste a Dios? Yo le digo, ¿y por qué le tengo que reclamar? Es gente que conoce que vamos a la iglesia, es gente que sabe que pues tratamos de seguir las cosas de Dios, y se les hace pues fuera de lugar que pasen esas cosas, que nos pasen cosas a los hijos de Dios. Y bueno, la verdad es que nunca ha habido ese sentimiento, solamente pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos ayude, que nos dé fuerza para seguir adelante. Y en su voluntad estará arreglar las cosas o darnos fuerza para poder sobrellevar eso que sucedió, ¿verdad? Entonces, creo yo que por ahí es donde debemos de estar bien conectados o bien enfocados en saber que Dios tiene misericordia de nosotros, y que las cosas que hacemos con gratitud para Él, pues Él sabrá si nos bendice más o nos bendice menos, ¿verdad? Pero como en este caso de Ezequiel, ¿verdad? Que le dice Señor, y cuando sale, Dani se va yendo Isaías cuando ya tiene la contestación por parte de Dios. Es mi comentario. Sí, hermano, yo creo que debemos ser sabios en ese aspecto. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios, hermanos, y cómo vemos y cómo concebimos a Dios. Cuando nosotros estamos esperando que lo que nosotros hagamos, Dios lo tome en cuenta para bendecirnos, la verdad es que estamos haciendo de nuestra fe un trato comercial. Yo hago esto y tú tienes que hacer lo otro. Pero cuando nosotros hacemos de nuestra fe en Dios, y la vivimos como lo que debe ser, una relación personal, entonces nosotros entendemos lo que Jesús dijo. ¿Quién de ustedes, siendo malos, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, y si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces nosotros confiamos en que Él nos va a dar, que nos va a bendecir, que nos va a cuidar, simple y sencillamente porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Pero nosotros también entendemos que nuestro compromiso con Él y con su reino no se basa en esas bendiciones, sino se basa en lo que Él ya hizo por nosotros, que fue salvarnos. Y esa salvación que ya nos dio es lo que debe animarnos a servir, a dar, a vivir para su reino. Si en el camino Él nos quiere bendecir, nos quiere llenar de bendiciones, pues eso es algo que Él va a hacer. Y si no lo hace, y Él no lo hace, pues también está bien. Ya nos dio la salvación. Ya nos dio el ser sus hijos. ¿Qué mayor bendición pudiéramos tener? Ahora, ese es el propósito de Jesús cuando Él va a decir al final del Sermón del Monte: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque el problema con nosotros es el enfoque de la vida y dónde tenemos la mirada. Y cuando seguimos una mirada como la del mundo, nosotros vamos a estar esperando que Dios nos dé, que Dios nos dé, que Dios nos dé, que Dios nos dé. Cuando el enfoque de Jesús es su reino, el extendimiento de su reino, vivir como ciudadanos del reino. Y todo lo demás, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, dice Él, Dios lo va a dar. Él ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces, Él las va a dar, finalmente. ¿O no? Eso depende de Él. Y por eso a mí me gusta mucho el ejemplo de los 3 allá en Babilonia, ¿no? Nuestro Dios, de tus manos, oh Rey, nos puede librar y nos va a librar.
Pero si no, ni por eso no adoraremos tu estatua. O sea, la declaración de ellos, Dios, nuestro Dios, nos puede salvar. Si quiere. Pero también Él puede decidir no salvarnos, no porque no pueda, sino porque su decisión es que no nos va a salvar. Pero independientemente de eso, dicen ellos, nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Fieles a Dios. Y yo creo que tanto el libro de Job como el libro de Daniel contesta la pregunta, ¿no? ¿Puede el hombre seguir siendo fiel a Dios a pesar de sus circunstancias? Job contesta que sí. Y la pregunta en Daniel es, ¿puede el creyente ser fiel a Dios viviendo en una circunstancia que es contraria a su fe? Y Daniel contesta que sí. Y yo creo que ese es nuestro ejemplo, esos son nuestros ejemplos, hermano. Hebreos capítulo 11 hace una lista de héroes de la fe. Pero a mí lo que más me conmueve, hermanos, es los últimos versículos. Cuando deja de mencionar nombres y solamente menciona situaciones y dice, algunos anduvieron errantes, desnudos, escondiéndose en cavernas, perseguidos. Y dice, y no recibieron lo que se les prometió. Pero dice hay un versículo que es increíble, dice, de los cuales el mundo no era digno. Así es que ahí andaban estos hermanos, que no sabemos ni quiénes eran, pero andaban perseguidos, desnudos, con hambre. Y uno pudiera, desde la perspectiva del mundo, uno pudiera ver que fueron derrotados, que perdieron, que su fe fue en vano. Sin embargo, la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. Y eso es increíble. El mundo no era digno de ellos porque ellos guardaron su fe a pesar de las circunstancias. Y no negaron a su Señor a pesar de que no estaban en las mejores condiciones. No estaban viviendo o no estaban pasando las mejores situaciones. Simple y sencillamente se mantuvieron fieles. Y yo creo que necesitamos enseñar eso. Primero creer eso, vivir eso y luego enseñar eso, hermanos. Ok, hermanos. ¿Alguna pregunta más? A ver, hermano Jaime, adelante. Sí, hermano. A ver, permítame, hermano, por alguna razón no lo escucho. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver, Malaquías 3:10. ¿Cómo lo puede usted explicar? Para que quede bien clarito. Dice, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, y lo marco, probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os haré la ventana de los cielos y derramaré por otra bendición hasta que sobreabunde. La pregunta, bueno, es, probadme. Realmente se menciona así en los escritos, o alguien incluso nomás por su idea es probadme. ¿Cómo lo puede explicar los hermanos? Ok. Definitivamente sí dice probadme. Pero mire lo que está haciendo Dios. ¿Cuál es el contexto de eso que está pasando ahí? Ellos acaban de regresar del exilio. Y no están dando para el mantenimiento del templo. De hecho, esto se relaciona con toda la carta. Cuando Él les dice, ¿por qué están dando ustedes lo cojo, lo herido, lo enfermo? ¿Por qué no están dando lo bueno? Está haciendo lo mismo, está hablando ahí de la cuestión también de los diezmos. Tampoco están diezmando, o sea, en sus ofrendas están trayendo lo peorcito. Y en sus diezmos no están diezmando. Pero no solamente eso. En los capítulos anteriores, el profeta, Dios a través del profeta, reprende al pueblo porque se están divorciando. Ahora, hablando culturalmente y contextualmente del texto, un fenómeno que se dio ahí en ese tiempo, en el pueblo que regresó del exilio, hermanos, y se están divorciando, y luego también el otro problema es que se están casando con mujeres no judías, se están casando con extranjeras.
¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que un hombre veía que había una mujer extranjera pudiente y él estaba en una situación económica deplorable. ¿Sabe qué hacía? Se divorciaba de su esposa y se casaba con aquella. Entonces, todo eso en el contexto del estado de necesidad. Ellos están regresando del exilio a un lugar que apenas están reconstruyendo y están empezando a tener problemas económicos. Y esto les está haciendo les está haciendo ir en contra de la ética de lo que Dios ha mandado y se están divorciando. Les está haciendo ser infieles en sus diezmos y les está haciendo menospreciar los sacrificios delante de Dios. Por eso están dando lo peor. Así que cuando Dios dice, traed todos los diezmos a la folia y probadme ahora en esto, no es una autorización para decir, ok, Señor, te voy a dar mi diezmo porque aquí tú dices que tú me vas a probar que tú me vas a dar. No, es un llamado a la fe. Lo que está diciendo Dios es, tú da tu diezmo para que compruebes que yo soy suficiente para ti. Que si tienes 1000 y das 100, yo soy tan suficiente que 900 te van a alcanzar. O sea, es un llamado a la fe, es un llamado a la confianza en Dios. No es un llamado a hacer un contrato de te voy a dar el diezmo y tú me tienes que dar hasta que sobreabunde, no. Es un llamado a la fe. Dios está diciendo, ten confianza. Tú das tus diezmo, tú das tus 100, de 1000 tú das tus 100 y te quedas con 900 y vas a ver cómo yo, que soy suficiente, voy a hacer que eso alcance. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero debemos entenderlo a la luz de todo el contexto del libro de Malaquías. La situación económica tan difícil que el pueblo está pasando, que los está llevando a buscar diferentes caminos para poder suplir sus necesidades. Y se les está olvidando que quien es suficiente es Dios. Se les está olvidando la suficiencia de Dios para su vida. Así es que lo que Él está diciendo, simple y sencillamente, da lo que tú tienes que dar y comprueba. Soy suficiente para ti. Eso es lo que está diciendo. Porque si no, entonces caeríamos en lo que estamos diciendo hace rato. Hagamos un trato con Dios. Y no es así. Y no es así. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Algún comentario de lo que hemos estado aprendiendo hasta aquí? ¿No? Bueno, hermanos. Entonces, pues yo espero, hermanos, que haya sido de bendición todo lo que hemos visto hasta acá. Yo espero, hermanos, que ustedes hayan podido, o yo haya podido más bien transmitir algo que sea de utilidad para ustedes y que ustedes puedan, a través de lo que aprendieron, hermanos, crecer en su estudio de la Biblia y crecer en su enseñanza de la palabra de Dios. Este es el propósito, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser buenos estudiosos de la Biblia y mejores maestros de la Biblia. Y que el Señor bendiga los esfuerzos que ustedes están haciendo, hermanos, al estudiar y al servirle. Para mí fue un privilegio estar con ustedes en estos sábados, conectado y teniendo esta clase. Me despido solo de esta clase porque el próximo sábado nos estaremos viendo ya ahora en el estudio de los evangelios y hechos. Yo estaré con ustedes también en esa clase, así es que por el siguiente mes y medio, ahí estaremos juntos, hermanos. Les encargo sus tareas, hermanos, por favor. Les encargo sus tareas para que ustedes puedan empezar a enviarlas. Hagan las reglas, las que, así como quedamos, las que ustedes escojan, y luego mándenmelas como un documento ahí en Word. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Probablemente a partir del miércoles tendrán ya ustedes ahí en la plataforma algunos videos que ustedes necesitan ver antes de la siguiente sesión, o lo que sería la primera sesión del Evangelio, donde estaremos viendo la introducción al estudio de los Evangelios. Así es que solamente me despido de esta clase, pero
nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Por aquí en Oaxaca está un poquito fresquecito, me imagino que más hacia el norte está frío. Sigan tomando café, hermanos, es bueno. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, hermanos. A ver, hermana, no entiendo. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, hermana. Sí, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste estar juntos y el tiempo, Señor, de acompañamiento en la clase, en el a estudiar, en el aprender. Permite que lo que hemos aprendido, Señor, podamos sobre todo practicarlo, Padre, para que podamos ser buenos maestros, buenos enseñadores, Señor, pero primero que nos dejemos enseñar por ti. Gracias por tenernos como dignos de estar en el ministerio. Gracias por ayudarnos, Señor, en nuestras deficiencias, pero sobre todo gracias, Señor, por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por estar siempre con nosotros y porque siempre, Señor, de diferentes maneras experimentamos tu gracia y tu amor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, en España, en Ensenada, en Houston, en Monterrey, en Zacatecas, donde sea, Señor, esté con ellos. Gracias, Padre, por todo tu amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo. Hasta luego.